Buenos días, mi nombre es Alondra de la Parra y hoy les hablaré sobre los organismos genéticamente modificados o transgénicos, comenzando con los hechos, los miedos y el futuro de los OMG. Bueno, ¿qué significa natural? Los seres humanos llevamos milenios cambiando genéticamente a los organismos, plantas y animales mediante crianza selectiva, donde se confía básicamente en tener golpes de suerte. Con la producción de OMG mediante ingeniería genética se elimina este inconveniente, pudiendo elegir las características que se desean, obteniendo, por ejemplo, plantas inmunes a plagas o con resistencia a herbicidas, etc. Otra pregunta que se hace mucho es si los OMG son malos. El flujo de genes, es decir, algunas de las objeciones son que el flujo de genes, es decir, que los OMG se mezclen con los tradicionales y les introduzcan características no deseadas. Pero a pesar de que existe una mínima posibilidad de que esto ocurra y hay un gran debate acerca del uso de semillas Terminator o estériles, se ha demostrado en los últimos 30 años por medio de numerosos estudios científicos que existe el mismo peligro en comer los OMG que los alimentos no transgénicos. Otra objeción que ponen son las plantas diseñadas para ser tóxicas. Por ejemplo, los cultivos BT presentan un gen tomado por la bacteria Bacillus thuringiensis, que produce una proteína que destruye el sistema digestivo eh, para algunos insectos, pero la realidad es que esa proteína solo destruye esos insectos en específico y no daña en absoluto al ser humano. Aquí aplico una famosa frase que dice: lo que puede ser inofensivo para una especie puede matar a otra. Muchas de las críticas de los OMG son en general a las técnicas de agricultura moderna y las prácticas comerciales de las grandes corporaciones. Y esta crítica no es solo válida, sino también importante. Debemos cambiar la agricultura a un modelo más sostenible. En realidad, como tecnología, los OMG son un aliado y no un enemigo, puesto que ayudan a conservar y proteger la naturaleza y minimizan el impacto en el entorno. Algunos ejemplos positivos del uso de transgénicos está la berenjena transgénica en Bangladesh, que ha reducido el uso de insecticidas al 80%, la salud de los agricultores ha mejorado y sus ingresos han aumentado notablemente. Otro ejemplo es la papaya transgénica en Hawái, que estuvo a punto de su desaparición por el virus del mosaico anular, y su salvación se debió a la introducción de un tipo vacuna con el virus, logrando salvarla. En el futuro de los OMG, encontramos que hoy en día el 99% de todos los OMG producen pesticidas o resistencias a las plagas, pero se podría hacer mucho más. Por ejemplo, los científicos podrían mejorar nuestra dieta con plantas que produzcan más nutrientes o modificar a las plantas para hacerlas más resistentes a los cambios climáticos, como sequías e inundaciones. También plantas que recogieran su propio nitrógeno, colectores de carbono para mitigar el cambio climático. La imaginación es el límite. El mundo consume 11 millones de kilos de alimentos al día y para el 2050, según la ONU, se necesitará un 70% más. Los cultivos OMG ofrecen intensificar la agricultura en la misma superficie actual con métodos más eficaces, a diferencia de deforestar aún más o creando más pesticidas aún. En resumen, los OMG tienen el potencial de cambiar drásticamente la agricultura y suavizar los efectos de nuestro irresponsable comportamiento, y podrían ser la herramienta más potente para salvar la biosfera. Bueno, ahora comentaré acerca del procedimiento metodológico para la para la obtención de plantas y animales transgénicos. Como primer método se encuentra la obtención de plantas genéticamente modificadas con la utilización de Agrobacterium.
El método más difundido para la transformación genética de plantas se basa en un proceso mediado por Agrobacterium tumefaciens, una bacteria que vive en el suelo e infecta a un amplio rango de plantas. Esta bacteria tiene como blanco de infección a las heridas en el tallo o raíces de la planta inmediatamente sobre el nivel del suelo, donde ataca las células causando su proliferación y formación de tumores. Esta enfermedad se conoce como agalla de la corona. El desarrollo de los tumores se debe a que Agrobacterium tiene la capacidad de transferir parte de su propio material genético a la planta hospedante. La capacidad patogénica de esta bacteria se asocia a la presencia de plásmidos T, inductor de tumor, y se ha demostrado que un fragmento de estos plásmidos llamado ADNT o ADN de transferencia es transferido a la célula vegetal donde se integra al ADN cromosómico de la planta. La transferencia de ADN es inducida por la expresión de unos genes llamados VIR que se encuentran en el plásmido T por fuera de la secuencia que se transfiere. Dentro del ADNT se encuentran genes bacterianos que intervienen en la síntesis de fitohormonas, hormonas vegetales que causan la proliferación celular. También genes que participan de la síntesis de una serie de compuestos denominados opinas, los que son secretados y utilizados como nutrientes por Agrobacterium. De esta forma, la bacteria redirige genéticamente el metabolismo de la planta para su propio beneficio. Bueno, ahora explicaré un poco más detallado en qué consiste este mecanismo. La transformación mediada por Agrobacterium es el primer sistema de transferencia de genes en producir una planta modificada genéticamente en 1983, cuando reportaban la transferencia de genes bacterianos a plantas y de una especie vegetal a otra. La infección por Agrobacterium en una planta es el resultado de un proceso de evolución altamente especializado, la transferencia horizontal de genes desde bacterias hacia plantas. El segmento de DNA transferido, como ya comentamos, es conocido como la región de DNA o DNA de transferencia y se encuentra en el plásmido residente de la bacteria llamado plásmido T o inductor de tumores. Esta región contiene genes que codifican para la biosíntesis de fitohormonas y opinas, carbohidratos únicamente metabolizables por la bacteria. Para que se dé una transferencia efectiva de esta región, es necesaria la expresión de los genes VIR contenidos en la región VIR, región de virulencia, la cual se encuentra en el plásmido T. Este proceso inicia cuando se producen heridas en las células de la planta, se liberan al medio compuestos fenólicos y monosacáridos que son reconocidos por Agrobacterium, induciendo una unión entre la bacteria y las células vegetales. Este proceso de anclaje no ha sido dilucidado claramente. Después, los compuestos fenólicos, monosacáridos y condiciones de pH que presenta el medio circundante son importantes para la activación del sistema de regulación de dos componentes, VIR-A y VIR-B, que activa la transcripción del regulón VIR. Posteriormente, por la acción cooperativa de las proteínas VIR-D1 y VIR-D2, permite la síntesis del DNA de transferencia. La proteína VIR-D2 se une covalentemente al extremo 5' del tDNA, mientras que la proteína VIR-2 cubre toda la hebra del tDNA. Finalmente, este complejo es translocado a las células vegetales mediante un sistema de secreción tipo 4 que está constituido por un pili y un canal de secreción formados por las proteínas VIR-B y VIR-D4. Una vez que el tDNA ha llegado a la célula vegetal, las proteínas VIR-E2 y VIR-D2 contribuyen al direccionamiento del tDNA hacia el núcleo y posterior integración en el genoma vegetal. Cabe anotar que durante todo el proceso de infección de Agrobacterium se da una continua interacción con las proteínas y sistemas propias de la célula vegetal a ser infectada. Y en la imagen tenemos la conformación de la bacteria, cromosoma bacteriano, la región del plásmido T, el ADN de transferencia y los genes VIR.
Bueno, algunos aspectos importantes a considerar para la obtención de estas plantas por medio de agrobacteriums son que se necesitan cepas desarmadas, que son aquellas en las que el tDNA ha sido eliminado. Para obtenerlas, el plásmido residente T debe ser modificado mediante un proceso de recombinación que permite eliminar los genes responsables de la formación de tumores en la planta, denominados ONC, oncogenes, y los genes OPS para la síntesis de opinas, que se encuentran en la región del tDNA. Para esto, es introducido a la célula de agrobacterium a desarmar un plásmido foráneo con regiones de homología con el tDNA y un gen para resistencia a antibióticos. Dado el proceso de recombinación entre el plásmido T y el plásmido foráneo, se elimina el tDNA y se introduce en el plásmido T el gen para resistencia a antibióticos que posteriormente va a permitir identificar la bacteria desarmada, mientras que el plásmido foráneo con la región tDNA es eliminado. Otro aspecto son los tipos de vectores. En la transferencia de genes a través del sistema Agrobacterium tumefaciens se emplean dos tipos de vectores, los de cointegración, sistemas en cis, y los binarios. Los vectores cointegrados resultan de la integración de un plásmido foráneo pequeño al plásmido T de la cepa desarmada de Agrobacterium mediante un proceso de recombinación. Estos vectores se obtienen a partir de un plásmido T desarmado que contiene el borde izquierdo y el plásmido foráneo que contiene el gen de interés flanqueado por el borde derecho y una región homóloga al borde izquierdo. La recombinación se lleva a cabo por un evento de entrecruzamiento de regiones homólogas de los dos plásmidos, dando como resultado un solo plásmido. Los vectores binarios sistemas en tras es la estrategia más empleada. Estos vectores se derivan de plásmidos que se replican en E. coli y en Agrobacterium tumefaciens y no necesitan integrarse al plásmido T y se mantienen como plásmidos independientes dentro de la célula bacteriana. Esta estrategia consiste en el uso de dos plásmidos en la bacteria, uno de ellos el vector binario, que contiene los bordes del tDNA en el que se incluye el cassette de expresión o genes de interés, y el otro, el plásmido residente, que es el que contiene los genes VIR, que son los encargados de mediar la transferencia efectiva del cassette de expresión hacia las células vegetales. Una versión mejorada de los vectores binarios son los vectores superbinarios, los cuales son los responsables de la supervirulencia de las cepas de Agrobacterium, debido a que portan un segmento de DNA con los genes de virulencia VIR, B, C y G. Estos vectores se obtienen a partir de la recombinación homóloga entre un plásmido pequeño que porta el tDNA con los genes de interés y un plásmido de mayor tamaño que posee la región de supervirulencia, formando un vector cointegrado que se introducirá a una cepa Agrobacterium desarmada como vector binario. Otro aspecto a considerar es el periodo de cocultivo. La transformación mediada por Agrobacterium requiere de un periodo de cocultivo en el cual la cepa de Agrobacterium que contiene el vector con los genes de interés es puesta en contacto con el tejido vegetal a transformar para que se realice la transferencia de tDNA a alguna de las células vegetales expuestas a la infección. El uso de diferentes tipos de tejido vegetal está dado por las características de estos, en cuanto a su capacidad de regeneración y fácil manipulación. El cocultivo se debe dar en un medio apropiado que favorezca el proceso de transformación, como la presencia de moléculas señal, como la cetosiringona y las heridas en el tejido vegetal que activa el sistema de virulencia de Agrobacterium. Después del cocultivo, el tejido vegetal es transferido a un medio de cultivo de tejidos vegetales que propicie la regeneración, que consiste en la obtención de una planta completa a partir de una célula vegetal. Para la regeneración de plantas completas es necesaria la adición de hormonas vegetales o reguladores de crecimiento al medio de cultivo. Estos reguladores son del tipo citoquininas que promueven la división celular en el cultivo de tejidos no meristemáticos e inducen la formación de órganos en una gran variedad de cultivo de tejidos auxinas que promueven la división y crecimiento celular.
y las giberilinas involucradas en la regulación de la elongación celular, específicamente opsinas y citoquininas. El factor más importante para la regeneración es el balance adecuado de los reguladores de crecimiento. Entre los factores que pueden afectar de manera considerable la regeneración están la fuente del explante y su estado fisiológico, al igual que las condiciones de luz y de temperatura que sean sometidos. Adicionalmente, estos medios deben contener antibióticos que permitan la eliminación de Agrobacterium, debido a que no es requerido más, puesto que el proceso de transformación se llevó a cabo en el periodo de cocultivo, y agentes selectivos que permitan la selección de las posibles plantas transgénicas, que debe estar de acuerdo con los genes de selección presentes en el cassette de expresión empleado. Ahora, una vez que se vio un método para la obtención de plantas transgénicas, veremos otro método, pero ahora para la obtención de animales transgénicos. Este método se llama recombinación homóloga en células madre embrionarias. Se basa en el hecho de que las regiones con homología en la secuencia de DNA se atraen mutuamente, lo cual permite el intercambio del material genético entre esas regiones. Esta técnica emplea regiones de homología entre el ADN endógeno cromosómico y el ADN exógeno transgen para insertar el gen de interés en un área específica del cromosoma. Así, cuando se genera una construcción en la cual el gen por insertar posee secuencias de homología con el ADN endógeno, estas secuencias se encontrarán y se puede escoger el sitio específico de inserción del transgen. De esta forma, no solo se puede predecir el sitio en donde terminará insertado el gen exógeno, sino que también se evita el inconveniente de la inserción al azar, como sucede en inyección de pronúcleos, y se puede prescindir del promotor en la construcción, ya que se hace uso de las regiones reguladoras endógenas. Es importante destacar que en este proceso de recombinación homóloga, el ADN es intercambiado. Es decir, se inserta en el genoma el ADN foráneo y se elimina el endógeno, a diferencia del proceso de inyección de pronúcleos, en donde el ADN resulta añadido. Este proceso también tiene una eficiencia baja que, a diferencia de la inyección pronuclear, no permite su empleo directo en embriones, por lo cual debe realizarse en células pluripotenciales o células madre embrionarias. Estas células se obtienen del macizo interno de blastocitos y tienen la capacidad de mantener en cultivos celulares sin perder su estado indiferenciado. A su vez, mantienen la capacidad de diferenciarse bajo los patrones normales de control al ser insertadas en un embrión, y contribuyen hacia la formación de todos los tejidos del individuo, incluida la línea germinal. En definitiva, el transgen es inducido por el mecanismo de recombinación homóloga en un sitio específico y bajo la regulación del promotor endógeno de las células en el cultivo. Y una vez seleccionadas las células que incorporaron correctamente el gen de interés, se les inyecta en un embrión huésped. Las señales responsables del desarrollo del embrión son recibidas tanto por las células propias del embrión como por las células madre embrionarias que lleva el transgen. Así se desarrollan animales con dos tipos de tejidos, el propio del huésped y el transgénico proveniente de las células madre embrionarias. Estos animales fundadores, luego de ser cruzados, pueden producir progenie con el genotipo normal del huésped y con el genotipo transgénico, pudiéndose generar líneas estables con la modificación genética específica. Este método es el más utilizado para la regeneración de ratones genoprivos o, según la concepción sajona, con genes fuera de combate o knockouts. Básicamente se logran inactivar genes específicos mediante la inserción de un transgen que lleva información para la eliminación de una o varias secciones del gen que se desea anular. De esta forma se impide la producción de la proteína de interés y se obtiene una proteína truncada no funcional. Bueno, en este esquema observamos más claramente lo ya dicho.
En la parte A, en el gen A, se muestra una simplificación del gen hipotético por anular con 4 exones enumerados del 1 al 4 y su promotor. Este gen forma parte del genoma animal. En la parte B, en el gen B, se muestra una construcción que lleva a un gen reportero, genes cuya expresión es fácilmente detectable, por ejemplo, una proteína fluorescente verde, y regiones de homología con el gen de interés que se muestran con X que forman parte del plásmido. Por último, en la parte C, una vez que ocurre la recombinación homóloga, se eliminan los exones 2 y 3 y en el genoma queda incorporado el gen reportero que permite identificar la recombinación exitosa. De esta forma, el gen original ya no se expresará en el animal, es decir, se ha generado un knockout del gen de interés. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Que tengan un bonito día.